Hola de nuevo, bucólicos. Aquí estamos otra vez en uno de nuestros programas de lectores al micrófono, que ya sabéis que intentamos darle voz a los lectores y que tengamos unas entrevistas con autores un poco diferentes. Estoy súper bien acompañada hoy de nuestra compañera Begoña González, una pedazo de escritora que ahora vamos a destripar todo lo que hace, pero bueno, también socia de la Asociación Bucólicos y por tanto doblemente contenta de tenerla conmigo. Hola Begoña, ¿cómo estás? Hola, ¿no? ¿Qué hablamos? Estoy encantada de estar con vosotros hoy y de participar también de Bucólicos. Bueno, además hoy vamos a tener una lectora muy especial, ¿verdad? Porque tenéis una historia ahí un poco, ¿no? Cómo os habéis conocido y demás. Sí, hoy tengo el grandísimo placer de que participe también de esta entrevista mi querida amiga Marisa Díaz, que fue una lectora que yo me encontré en Cartagena al recoger el premio Odilo en el año 2023 y allí esperando en su fila y con el ejemplar del siglo en la mano para que yo se lo firmara, pues se presenta y me dice que es de Gijón y ahora pues tenemos una grandísima amistad y me encanta. Y además aprendo muchísimo de una lectora como ella, que es una gran lectora con grandísima capacidad de lectura, de análisis de las lecturas. Me parece que el papel de los lectores también es muy importante. De ahí que también hoy esté con nosotros aquí y tenga también cosas que decir y preguntar. Estupendo, porque para eso precisamente intentamos darles voz, así que la doy paso ahora mismo. Bienvenida, hola, ahora sí. ¿Qué tal, Marisa? Hola, buenas tardes. Pues nada, yo encantadísima de estar aquí. Me siento privilegiada porque me habéis invitado a participar de este momento para destripar, como dices tú, la novela del siglo, que es una grandísima novela, una de mis favoritas. Y bueno, pues yo creo que es el momento casi de empezar, ¿no? Es una maravilla, la verdad que sí. Yo no la había leído, la he leído precisamente para el programa, tenía ya muchas ganas porque la conocía de oídas, ¿no? De hace tiempo y no la había leído y me he quedado maravillada. Pero bueno, es que aquí como la protagonista eres tú, Marisa, cuéntanos lo primero de todo. ¿Tú cómo llegaste tú a decir: "Me quiero yo comprar este libro de Begoña"? ¿Tú cómo has conocido a Begoña como autora? Aparte de porque le hayan dado el premio Dilo, que eso ya es, por demás un premiazo y un honor maravilloso, pero, ¿la conociste de casualidad? ¿La viste allí que la estaban dando el premio? ¿Ya habías leído su libro? ¿Esto cómo empezó? Bueno, esto empezó porque a través de las redes sociales, pues yo veía los comentarios acerca de la novela. Y bueno, tuve interés en ella y casualmente hacía una presentación y recibía un premio en Cartagena, en las Jornadas de Novela Histórica de Cartagena, a las cuales asistí en dos ocasiones y en la primera de ellas pues conocí a Begoña. Y entonces, bueno, ahí hubo un feeling entre las dos, por la coincidencia de ser las dos de Gijón, que a ella le llamó también la atención. Y a partir de ahí, bueno, pues me leí el libro ya dos veces. Ole. Y sí, sí, la primera vez fue recientemente al estar con ella la primera vez y bueno, ahora lo he vuelto a releer y bueno, la verdad que es fantástico, es una maravilla y cada vez descubres cosas nuevas y tiene ahí un par de detalles muy interesantes para Gracias. comentar. Es que sí, enhorabuena, de verdad, porque yo creo que ya no solo es la historia que cuentas, que ahora la desgranaremos y veremos qué parte va de tu cuenta y qué parte va de la cuenta de la historia, ¿no? Porque aquí hay mucho contenido histórico, pero a mí lo que me ha fascinado es tu narrativa. O sea, tienes una narrativa maravillosa, con un vocabulario enriquecido, ¿no? Riquísimo, o sea, me ha encantado. Alguna palabreja he tenido que buscar en el diccionario, que esto Muy también me ha bien, muy bien. gustado porque no me suele pasar y esto me gusta mucho cuando de pronto me encuentro en un libro una palabra que digo: "Uy, ¿y esto qué es?", ¿sabes? Y entonces tener que buscar y tal, esto me ha encantado, pero es que me ha fascinado cómo lo narras, o sea, ¿no, Marisa? Tiene una Sí, narrativa. sí, sí, es fantástica, es una precisión, parece mentira, porque, bueno, por lo que sé de Begoña no procede del mundo de las letras, ¿eh? Ella profesionalmente se metió, pertenece a otro ámbito. Y me sorprende muchísimo el nivel de calidad literaria para alguien que es economista y que se dedica al mundo de las finanzas y que por el momento tiene un ensayo y una novela, que yo creo que sería interesante creo que sería interesante, Begoña, que nos contaras cómo te inicias tú como escritora, al ser algo tan ajeno a tu vida profesional, y cómo te surge la idea de esta novela. Pues fíjate, yo creo que la novela va después.
de la investigación. Primero soy investigadora, siempre lo digo así. Primero nace la investigadora y después nace las ganas de divulgar lo que me encuentro a través de la novela, de la literatura, ¿no? ¿Y cómo nace? Pues fíjate, te puedo decir que yo creo que nace en aquel Cabrales, en Gijón también, pero en aquel Cabrales arcaico, difícil, al que yo iba a veranear, a ver a mis abuelos, en ese Parque Natural de los Picos de Europa, tan aislado, que se mantuvo aislado mucho tiempo, que también aisló de la misma manera sus raíces, sus tradiciones, su historia, ¿no? Y entonces, claro, me contaban unas historias que yo no oía en Gijón, que yo no oía en ninguna otra parte. Y yo sé que había una parte de vericidad de todo eso, porque lógicamente había una transmisión oral que había pasado de generación en generación. Ellos me hablaban de muchas diferentes historias y una de ellas es la que habla de unos judíos huidos con el edicto de expulsión a los picos de Europa, ¿no? Buscando ese refugio, esa seguridad que no tenían en sus aljamas, ¿no? En el Reino de Castilla. Claro, aquello me parecía fascinante. Y entonces nacen de esa manera. Yo creo que cuando recibo indicios, historias a medias, porque claro, la tradición oral es tan menguada cuando llega a nosotros, ¿verdad? Cuando ya se pierde en la cadena de transmisión tanta información, lo que llega es tan poco que uno siempre quiere más. Entonces, creo que me he dedicado siempre a investigar, a indagar, a saber más. Y después, fruto de esa investigación, esa indagación, es la novela. Ahora, ¿cómo lo cuento? Ahora, ¿cómo cuento lo que me ha hecho sentir esa documentación? A mí un archivo, siempre lo digo, un manuscrito me conmueve. Me he encontrado textos que me han hecho llorar. Y entonces, ¿cómo lo transmito yo ahora? ¿O cómo creo el escenario para que esto mismo lo sepa otra persona que no venga a un archivo, ¿no? Ni le apetezca andar entre legajos? Bueno, pues vamos a contar, vamos a narrar qué pasaba en aquella época, cómo pasaba sobre todo. Y yo creo que empezó así, empezó eso, recibiendo una información que después quise investigar, estudiar y después contar. Yo creo que ese es el proceso. Pero esa investigación era porque estabas preparando el ensayo sobre tu pariente. Claro, bueno, hay muchas historias en aquel pueblo y una de ellas pues hablaba de un antepasado mío que había fallecido en Toledo del siglo XIX, eso ya era posterior, y que había sido un pastor de cabras que termina siendo una persona eminente en Toledo. Bueno, eso ya para una niña de 8 años, eso ya es fascinante y entonces me he pasado toda la vida indagando, investigando y bueno, pues me llevó a Toledo, ese pariente, ese antepasado, que se termina publicando su biografía. Pero claro, los que nos gusta la investigación, ¿cuántas veces habré entrado yo en un archivo buscando información sobre mi antepasado y termino desviándome hacia cualquier otro tema de cualquier otro siglo, ¿no? En Toledo es fascinante, porque además es inagotable la información que hay en Toledo. Entonces, bueno, pues también investigo esa tradición oral de Cabrales que habla de gentes, de un éxodo, de personas que se ocultaban en las montañas. Investigo el fenómeno del éxodo y del edicto de expulsión y claro, efectivamente, sí constato que hay veracidad en lo que me están diciendo mis abuelos, ¿no? Y después hago un trabajo de campo, porque lógicamente después investigo a lo largo de los años con personas descendientes de apellidos relacionados con el origen sefardí y entonces, bueno, pues todo eso se estudia y se trabaja más a fondo. Pero creo que el germen de todo es eso, un antepasado que me lleva a Toledo y que me hace seguir investigando ese origen toledano de muchas personas que viven hoy día todavía en Cabrales y que descienden directamente de aquellos judíos huidos con el delito de expulsión. ¿Y cómo aprende una economista a hacer este trabajo de investigación histórico? Pues fíjate, de forma autodidacta, desde siempre, siempre, investigando, leyendo, estudiando un poquito de epigrafía, un poquito de latín, un poquito de todo, pero yo creo que en la investigación hay mucho de disfrute personal. No hay una profesión, no necesito cumplir ningunos plazos, no tengo ningún compromiso editorial y lo que hago es en mi tiempo libre irme a los archivos. Mis vacaciones era irme a los archivos de Salamanca, de Valladolid, de Madrid y entonces de Toledo también y de Oviedo y entonces disfrutar, disfrutar. Yo tengo una especial conexión con el documento antiguo y además en la atmósfera que se crea en los archivos, siempre lo cuento así porque es verdad, se crea una atmósfera especial, aquel silencio y después la ubicación, que muchas veces esos archivos se encuentran pues, en el corazón mismo de la catedral o en un anexo de cualquier recinto religioso, pues, en algún edificio histórico, ¿no? Ya solamente el continente ya invita a meterte en la atmósfera antigua, ¿no? Y después cuando buceas, como digo yo, en la documentación antigua es una maravilla, porque creo que es encontrarse con el pasado sin intermediarios, es directamente hablar con aquel cronista que me lo está contando muchos siglos después y que, bueno, que me fascina lo que muchas veces me encuentro en los archivos. A mí me gustaría hacerte una pregunta, antes de entrar ya a hablar de tu novela más en concreto, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque claro, tú eres una persona que ha escrito una biografía y una novela histórica, o sea, ensayo, novela histórica, ¿no?
¿Qué tiene más complejidad, Begoña? Mm. Bueno, fíjate, lógicamente la creación literaria. La creación literaria, desde luego, igual que digo que la investigación tiene mucho de personal y de disfrute y de felicidad, el trabajo intelectual, la exigencia que requiere una novela, no, no, es otra cosa. Es un disfrute también, pero de otra manera, mucho más exigente. Eso es lo que ocurre con una biografía también. Perdón, una biografía y una novela. Novela es la que exige lógicamente, un trabajo y un desarrollo muy exigente. La biografía también, porque además se nota en mi biografía que hay tintes literarios, me lo han dicho mucho. En el prólogo yo quise hacer una introducción de qué le pasaría por aquella cabeza de aquel pastor de cabras encumbrado a lo más alto de la iglesia en aquella catedral de Toledo, ¿no? Pues eso subyace también en la biografía y hay eso, unos tintes literarios que no los pude evitar, ¿no? Pero me tengo que ceñir a los archivos, a las referencias y a lo que es una trayectoria vital que viene marcada en los censos de población, en los archivos, en toda la documentación que me encuentro, ¿no? Entonces, bueno, da pie para menos florituras literarias. Lo otro sí, lo otro es un trabajo de buscar atraer al lector. Es otra forma diferente de atraparlo, ¿no? Bueno, pues con trucos y herramientas literarias, que no las puedes utilizar en una biografía. Quizá en la biografía yo desempeño más el papel de historiadora, ahí sí, ¿no? Una historia más ortodoxa, mientras que en la recreación literaria a través de la novela histórica es otra cosa. Sin embargo, y hay que distinguirlo muy claro, que una novela histórica no se trata de dar ninguna lección de historia. Y claro que tiene que estar cargada de datos históricos, es lo que da profundidad a la novela, lógicamente, ¿no? Y la pone en contexto. Pero no podemos olvidarnos nunca de que es un entretenimiento, es una novela, ante todo, con el apellido de histórica, pero es una novela que lo que trata es de entretener, ¿no? Entonces esa otra parte hay que tenerla muy clara y es muy, muy diferente de lo que es una biografía o un tratado o un ensayo de historia. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste el premio Dilo por tu primera novela? Bueno, llevo unos años, estos últimos años, donde me he sentido en una nube total cuando lo que hago es escribir desde siempre. Tengo dos obras publicadas, pero he escrito mucho y lo que nunca me imaginaba es que alguien me iba a publicar, lo primero, y segundo, que después pues, recibiera mi primera novela un premio como el de Cartagena, ¿no? Premio Nilo a la mejor autora de la novela de Semana Histórica de Cartagena. Y pues un grandísimo honor, una grandísima sorpresa, sobre todo sorpresa, porque fíjate que hablando antes del lenguaje, ese arcaizante que yo utilizo en la novela, muchas veces me lo preguntaba, y yo, bueno, esto le va a interesar a alguien, esto realmente se lo puede leer alguien cuando a mí me encanta, pero seguramente muchas personas no. Bueno, pues he recibido la grata satisfacción de ver que sí, ¿no? Que ha gustado, y que se lee y que bueno, transmite lo que yo quería que transmitiera, emoción al final. Como lectora, Marisa, ¿a ti qué te ha parecido, este lenguaje arcaizante del que habla ella? Bueno, pues me ha parecido de lo más oportuno y muy bien llevado. No la lectura es muy fluida y es muy fluida, tiene un estilo narrativo perfecto. Y hay dos cosas que a mí me gustaría comentar de la novela, de los efectos que produce Begoña escribiendo, porque no es fácil encontrarlos. Bueno, yo hay uno que no lo vi en ningún autor más y lo voy a comentar. Pero yo, si te parece, yo creo que como hay gente que está escuchándonos y todavía, bueno, puede ser que se dé el caso de que no hayan leído la novela, yo creo que podría Begoña, si te parece, decir, contar un poco, ¿no? Que nos presentes tu novela por si hay alguien. Véndenosla, véndenosla. ¿Eh? Pues a ver cómo te os la vendo. Creo que es el recurso, es el método, la forma que yo he encontrado para contar lo que ocurría en el siglo XV de una forma amena y sobre todo para emocionar, para reproducir en el lector las mismas emociones que yo me encontraba en los archivos, porque realmente en los archivos hay muchísima, muchísima emoción. Y uno se va a encontrar allí pues con una amanuense enseñando a los niños, de la misma manera que un profesor hoy día podría hablar de las bondades y de lo necesario que es estudiar, ¿no? El estudio del conocimiento. Una madre que se ofrece ella ir a la Inquisición, a la hoguera, en lugar de su hijo, por ejemplo, ese amor maternal, en cualquier época de la historia, se sucede. ¿Por qué? Porque va ligado al hecho del ser humano, ¿no? Esos sentimientos son comunes en cualquier época y eso es lo que a mí me conmovía cuando me remontaba al siglo XV, me encontraba con esos amores, odios, solidaridades, ayudas, generosidades fantásticas. Y me parecía precioso querer contarlo y que así lo viera el lector, claro, y de una forma amena. Claro.
Bueno, pues como ya dije que quería comentar algo que había experimentado leyendo tu novela, yo creo que lo voy a hacer, ¿vale? A Mira, ver, yo no soy consciente, yo a veces intento analizar un poco mi experiencia como lector porque quiero aprender a leer, yo tampoco procede del mundo profesional con la literatura, no tiene nada que ver. Entonces yo intento aprender a leer y analizar a veces las sensaciones que tengo cuando leo algo. Y con tu novela, con El siglo, recuerdo perfectamente la primera vez que la leí, que yo tenía la sensación de que yo iba leyendo, había varias tramas. Y yo a lo mejor estaba leyéndote una trama, pero la otra es como si estuviera en mi cerebro y que continuara. ¿Sabes lo que te digo? Y que siguiera ahí un poco como si estuviera en la parte de atrás del teatro, salen a escena determinados personajes, pero los otros siguen actuando un poco detrás. Y luego sigue la siguiente trama, salen pero siguen todos por atrás como funcionando y luego todo vuelve a conectarse de forma magistral, pero los personajes han evolucionado en mi cabeza. Es como si tú, en lugar de escribir en papel, escribieras en mi cabeza. Fue una sensación que yo nunca había experimentado. Y al leerlo en la segunda vez, me he dado cuenta en una escena que yo creo que es lo que explica y que pretendo que expliques, ¿no? ¿Qué es lo que explica estas sensaciones que provocas en el lector? Que hay una violación, hay una escena de una violación donde, bueno, pues yo entiendo, la siento como una escena fuerte. Sin embargo, tú como escritora no la cuentas. O sea, tú das la entrada a un personaje, ese personaje hace una llamada de atención a otro eh, de una forma verbal y de una forma kinestésica, con una acción, pero sin ser demasiado explícita, y a partir de ahí se sabe que hay una violación, pero tú no estás entrando en el detalle de la violación. Sin embargo, en mi cabeza has provocado una sensación de auténtica violencia y de una situación muy desagradable, ¿no? No sé si me explico ujú. lo que quiero decir. Le has dado entrada y yo seguí, pero yo no era consciente que estaba siguiendo. Yo creo que mi memoria dentro de 3 años diría, Begoña escribió esto y es como yo lo imaginé, no como tú lo escribiste. Lo has provocado tú. ¿Me expliqué? Sí, sí, se trata de crear imágenes. Y a lo mejor para crear imágenes, con todo lo que ha pasado detrás en la historia, con todo lo que ha pasado al personaje, que desemboca en esa situación violenta, como tú dices, se va adelantando. Es decir, esa situación se va preparando en las frases anteriores, en el episodio anterior, y desemboca, y no hace falta después entrar en detalles y ser demasiado explícito, ¿no? Usando las palabras adecuadas y creando la imagen. Entonces, creo que la imagen, si tú me dices que lo has sentido así, es que, bueno, parece ser que sí, que si lo percibiste, se creó de esa manera, sí. Es urdir un poco la trama, es ir encajando las piezas cuando creo entender, la verdad que como no planifico nada en mi trabajo de escritura, de verdad, nada de nada, todo todo se resuelve en mi cabeza y después lo plasmo en el papel. Y si no me gusta, lo retoco miles y miles y miles de veces, como he hecho con El siglo, que es el trabajo de muchos años, sin ninguna prisa, sin ninguna pretensión. No pensaba publicar. Quería hacer un trabajo de literario para mí, para que yo me lo creyera. Esto tenía que haber sucedido así. Seguramente pasaría así. Primero hay que conocer la historia en profundidad y después ser muy riguroso históricamente y después crear una trama, ¿no? Pero en ese trabajo de pulido y de repisar y volver a mirar, creo que está afinado y creando las imágenes oportunas para que el lector no necesite más y tampoco hace falta ser demasiado explícito, porque además pienso que lo explícito es demasiado recurrente, siempre se recurre a las mismas frases, las mismas palabras, y creo que no es necesario en algún caso, ¿no? Y a mí me apetecía presentarlo así, ese hecho tan violento, ¿no? Entonces, creo que es algo así. Y después que se teje una trama. Cuando tú decías antes, me lo estaba recordando cuando decías que cuando afrontabas un episodio tenías en la parte de atrás, pero no se había ido en lo anterior, ¿no? Creo que todo guarda relación, porque si te fijas, todos los personajes, que es una novela coral, todos guardan relación unos con otros, y parece que no, pero no se te van de la cabeza porque lo que está hablando el personaje de ahora guarda relación con lo que le pasa al anterior, ¿no? Entonces creo que esa trama que se va tejiendo hace su efecto de esa manera, ¿no? En el lector, ¿no? De que empieza a entender el engranaje de esa trama y no se le van de la cabeza a ningún personaje, están Claro, todos de ahí hecho es que presentes. empieza siendo muy coral la novela, porque yo los primeros capítulos que plasmas nos íbamos de un sitio a otro, ¿no? Estábamos en Toledo, después estábamos en Asturias, estábamos en Salamanca, unos curas por aquí, otros curas por allí, que estabas como un poco diciendo, ya, ya, pero ¿qué está pasando? Quiero decir, o sea, ¿por qué me está contando todo esto a la vez, no? Estabas tejiendo una tela de araña, ¿no? Que al final
me parece espectacular porque te termina atrapando en el centro, ¿no? Que es donde realmente sucede después toda la trama principal que cuentas, ¿no? Ya más centrada en Asturias y demás. Pero es lo que dice Marisa, o sea, has ido tejiendo, claro, eso está de fondo. O sea, tú eso no te puedes olvidar de las primeras páginas que has leído, que parecen insignificantes al principio de la historia y después, a lo largo de tantísimas páginas, cómo van cobrando sentido, ¿no? Como dices: Acabáramos, es que esto es de ¿te acuerdas al principio que te contó que tal, que cual, no? Y ahora sale a relucir esto, ¿no? Y ahora a mí me ha parecido que la estructura de tu novela en sí es magistral en ese sentido, o sea, porque has atrapado al lector sin que el lector se dé cuenta de que está atrapado, ¿no? Gracias. Yo quiero, que ya te digo, como fue un trabajo personal para mí, es así como a mí me tienen que ir llevando, ¿no? Me lleno de datos en un archivo y después voy colocando el rompecabezas y creando yo misma la trama. Pues un poco ese ejercicio que se hizo el lector, que lo hiciera de esa manera. No se le puede dar todo, él tiene que estar escuchando las conversaciones, los diálogos, llenándose de datos y con todo eso, bueno, pues entender lo que estaba pasando. Es verdad que empieza la novela con un hecho histórico que yo feché en una época, es el gancho para eh, hacer que el lector pues continúe la novela. Realmente es un acto muy violento y además con los niños como protagonistas y eso da un golpe en el pecho, eso es muy convulso y eso al leerlo impacta. Y después a continuación ya me remito, vuelvo, retrocedo en el tiempo 12 años antes al nacimiento de esos niños y ya seguimos, ya cronológicamente ya sin ninguna discontinuidad, ya seguimos hasta el final de la novela. Pero ese hecho del principio, que yo presento al principio para dar ese golpe, como digo yo, de emoción sí, de conmoción, va a explicar todo lo que va a pasar después a lo largo de la novela y creo que estás presente siempre, siempre está presente eso que le pasaba a los niños, ¿no? Entonces, bueno, un Sí. poco jugar con todo eso en la cabeza del lector, sí. Ahora que estás comentando al principio, bueno, la novela empieza Principado de Asturias 1499. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué eliges poner Principado de Asturias 1499? Cuando estabas hablando de Salamanca, de Toledo, aquí no hablas de dónde sucede exactamente y pones Principado. Me llamó la atención. Me pareció Sí. contundente, ¿eh? Y bien, pero Sí, pues, bueno, Principado, porque el Principado ya existía como tal, Asturias ya era un Principado, y porque ahí nace también el título que le doy a la novela, el siglo. Estamos hablando de una transición, no solamente de cambio temporal del siglo, ¿no? Sino también de un cambio de edad. Pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Y hay un cambio que se va a producir, falta poco para en 1899 se acaba de descubrir América y todo lo que supuso de cambios geográficos, políticos, de pensamiento, morales, religiosos. Entonces, bueno, pues tenía que empezar así. Estamos ciñéndonos a un cambio de era y bueno, era el Principado de Asturias donde empezaba todo, ¿no? Empezaba la historia. Sí. bueno, siguiendo un poco con la idea de cómo estabas tú planteando el contar la historia, hay otra cosa que me gustaría reseñar, porque me parece muy positiva de tu novela, que es lo siguiente. Tú planteas unos personajes, algunos muy fuertes, que tienen un gran desarrollo y una evolución dentro de la novela. Pero esa evolución tú no la cuentas, tú la muestras. Tú no haces explicación de cómo un personaje pues va a cambiar. No, no, tú lo pones a actuar a través de los diálogos y la acción, el lector participa muchísimo en esta novela porque está observando y viendo cómo el personaje va evolucionando. Y yo creo que eso es una de las cosas más complicadas a la hora, es mucho más fácil decir, pues este señor hizo esto y esto y esto y entonces se sentía mal y como venganza hizo no sé qué. Tú para nada, eso no es que no cuentas nada, me parece, además, bueno, es que me parece maravilloso porque me parece, insisto, muy complicado y tú tienes personajes que evolucionan muchísimo. Emuna, Prisca, Jonás. Bueno, es que Jonás tiene Sí, un vuelco, o sea, que tú vienes de verlo sufrir como un bellaco al pobre y de pronto se ha convertido en un supernoble cruel y dices: "¿Qué ha pasado?". O sea, este chico, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado, no? Este cambio, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no, Marisa? Que no te lo explica, que de pronto está ahí y Jonás ya es así y te tienes sí, que y te tienes que adaptar al nuevo Jonás, ¿no?
Y a mí esto también me llamó muchísimo la atención en los personajes, ¿no? Pero te das cuenta de la capacidad de Begoña de mostrarte lo que tú te estás dando cuenta, ella no te lo explica, ella no Claro. te lo explica, porque te deja a ti como lector. Begoña trata al lector como una persona Y inteligente, adulta. adulta, claro, claro. Y Por entonces tú no te supuesto. aburras, porque tú estás sacando constantemente tus propias conclusiones y la trama. Yo estoy segura que si nos juntamos 5 o 6 lectores diferentes a contar la historia del siglo, la contamos de forma diferente. Claro. Seguro. Y hablando de los personajes, el único que no evolucionó aquí fue Estevo. Ay, pobre, sí. Fue igual de Sí, principio a final, ¿no? Qué pena de Pero hombre. qué pena de hombre, todos los tienes demás razón. tienen un recorrido que Sí, es fantástico. Supongo sí. que ese esfuerzo de hacerlo así ha sido adrede, Begoña, no te haya salido natural. O tienes también Es el que es lo don. que te iba a decir. No tengo ningún plan de acción, Ostras. no tengo ningún esquema, no soy de establecer un croquis. No. Bueno, en Acostaba a tu los niños cabeza, por la noche pero en tu cabeza y me sí. ponía a escribir. En mi cabeza sí. Claro. Y me he dado cuenta, analizándome después, pues, precisamente cuando tengo que explicar cómo construye el siglo, ya lo hacía en el archivo. Es decir, yo en el archivo ya estoy confeccionando el personaje que me está escribiendo esto, del que me está hablando, de la mujer que figura en un censo de población, en un noviciado. Ya estoy viéndolos. Trato de perfilar la personalidad y entonces me resulta francamente fácil después, entre comillas, fácil plasmarlo en la novela, pero no sigo ningún plan ni esquema de ningún tipo, de forma que sí es verdad que yo quería crear imágenes, como lo que hablamos antes, pero sobre todo creo que el libro es muy cinematográfico, es decir, se trata de ver una película, de escenas que me están hablando de qué les pasa a los personajes, de cómo son y de cómo evolucionan, lo que tú dices, Marisa, pero no tengo por qué narrar el año pasado, la pasado, no, eso lo vamos a ver y los diálogos son determinantes. En los diálogos estamos recibiendo información continuamente, se están definiendo los personajes y ahí se está contando todo. Por eso este es un libro, creo que se lee fácil también por ese motivo. Está muy cargado de diálogos, pocas Mucho. descripciones Mm. y bueno, creo que también siempre lo comento cuando hablamos de o hablo de la novela, que está pensado para el lector, creo que de ahora, ¿no? Para que no se asuste cualquier lector que quiera o que piense en leer el siglo. Cuando hablamos de eso, de palabras arcaicas o de un tocho de 800 páginas, se lee, creo que ciertamente fácil porque está creo que a base de imágenes muy rápidas, los episodios se suceden de forma rápida y creo que sí que está escrito para un lector actual. Es el que quiere imágenes rápidas, que quiere estar estimulado rápidamente, que un capítulo se cierre, pero que siempre deja una ventana abierta para seguir leyendo, porque le ha dejado algo, una nota nueva que no tenía en el capítulo anterior, es ir lanzando pistas para que el cliente no deje nunca de leer, ¿no? Eso sí es verdad que creo que es un poco así, pero creo que he escrito para mí. Entonces he escrito lo que yo me gustaría que me contaran y cómo me lo contaran, ¿no? Entonces creo que es así un poco lo que he hecho con el siglo. No tengo ningún plan. Es que no sabría definir mi método de trabajo. No, no lo tengo. Oye, en estos personajes tan interesantes que transcurren por la novela, ¿hay alguno que te haya costado más, que tengas más... bueno, háblanos un poco el que más te haya gustado, el que más te haya costado trabajo, ¿A o quién le tienes... tienes manía? Sí, un poco eso, Le sí. tengo manía a Estebo, le tengo manía a Estebo. Normal, Estebo, todos. No, sí, no podía caer en la caricatura o en el fácil manejo de las emociones y de la sensiblería, no. Prisca quizá me costó más trabajo definir la psique de una mujer, primero, que tiene que estar absolutamente acogida y ceñida a cómo era la vida de una mujer en el siglo XV, por lo tanto, con mucha libertad y mucha iniciativa y que le quisiera dar, no podía nunca sacarla del contexto cerrado que una mujer en el siglo XV tenía. Pero bueno, sí hubo casos de mujeres con iniciativa, con actividades propias, y entonces ahí sí que le quise dar yo esa connotación, pero tampoco caer en la sensiblería de una mujer beata y religiosa. Un poco fue el personaje en el que tuve que limar un poco más los extremos, ¿no? Para no caer en ninguna cosa ni en otra, ¿no? Y ceñirme sobre todo a eso, a la verosimilitud, que fuera un personaje verosímil, que se pudiera creer que una mujer podía hacer eso en aquella época y de esa manera. ¿Cuántos Quizá esa, de pero cuántos de tus personajes son reales? pues casi todos, si no te digo todos, son reales. Lo que pasa es que he puesto un nombre diferente. Hasta en los nombres me he ceñido también a los archivos diocesanos del lugar donde es cada uno, porque también quería que el nombre fuera de allí. Prisca, por ejemplo, es un nombre toledano, y así como Emuna también.
Y yo creo que todos, fueron tantos años de investigación que todos fueron encontrados en los archivos de una manera o de otra, ¿no? A lo mejor un personaje es el resultado de tres personajes encontrados en los archivos, pero todas esas personalidades diferentes y muchas más están en los archivos. Esos diálogos que tienes a veces y discusiones entre los profesores y los hermanos sobre las posturas que hay que tener a la hora de educar a los alumnos o qué lecturas tener o qué libros tienen o no razón. Bueno, yo veo que ahí hay algo de profundidad. ¿Cómo lo has documentado eso? ¿Es fruto Pues de el tus docu- lecturas y de forma natural o...? sí, 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 son actas de universidades, actas del Colegio Benedictino. Los benedictinos eran unos enseñantes de primer nivel, estamos hablando de aquellos siglos, siglo XIII, siglo XIV. Fíjate que un enseñante de la orden benedictina tenía que estar primero enseñando, aprendiendo el oficio, 12 años, tenía que recibir formación 12 años para después dedicarse a la enseñanza. Entonces, era una enseñanza del más alto nivel y muchas de sus actas así lo recogen, hacen tratados de lógica, de ética, de moral, y entonces yo ahí me ciño a lo que ellos pues, le enseñan a los alumnos, ¿no? Y después están todos los reglamentos internos que tenemos de las universidades, la de Salamanca, por ejemplo, yo puse el foco en la de Salamanca especialmente porque fue una universidad donde se debatió mucho ese cambio que supuso el descubrimiento de América, ¿no? A nivel moral, y entonces eso me interesaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas actas universitarias es donde se habla de qué libros se recomiendan, qué libros no, porque uno sí, porque otros no. Y el mundo académico es apasionante, es otra vertiente que a mí me encantó. Cada tema que toco, en la fabricación de la seda, ¿no? El tema textil en la seda, me llevó 2 años, por ejemplo, investigar el tema de la seda. No porque me llevara 2 años, es que yo quería estar estudiando y leyendo y llenándome de información de lo que es el tema del manejo de la seda y la industria de la seda en Toledo, por ejemplo, que había más de 200 fábricas de la seda, ¿no? Tema universitario, lo mismo, me llevaría otro par de años bueno, pues imbuirme en toda la documentación antigua, cómo eran los debates, cómo era el organigrama interno de aquella universidad, de los colegios mayores. Bueno, pues, es fascinante cada tema. En sí mismo me fascinaba y entonces después con todo eso, con toda esa inmensidad, pues a lo mejor intervengo en la novela pues, pues página y media, nada más, ¿no? Es lo Pues, que... fíjate que a mí, leyéndolo, 2 de los quizá debates que más me han gustado, que están así como en algunos momentos están como pasando por encima, ¿no? De puntillas sobre ellos, pero que me parece magistral y que a mí personalmente, por mi experiencia propia y demás, me han chiflado, ¿no? Que es el hecho de que la medicina no la puede ejercer cualquiera, ¿no? En la época, que es esto de una señora haciendo plantas medicinales para curar a la gente y demás, ¿no? Esto me ha encantado porque aquí la pobre Prisca, pues haciendo su hospital maravilloso que te enternece y te saca todo lo mejor de ti, esa mujer, ¿no? Dentro de la novela la estás leyendo y estás diciendo, qué personaje, por favor, me da igual que sea, beata, cristiana, lo que la hayas querido poner, pero qué personaje tan tierno, ¿no? Tan dado a los demás, tan y sin embargo, cómo intentan, ¿no? Ponerle ese San Benito de: "Ya, pero es que tú estás ejerciendo una cosa a la que no tienes derecho", ¿no? Que es, sanar, ¿no? La medicina de la época, que sí que era muy de eclesiásticos, ¿no? Y luego, por otra parte, un debate filosófico constante que hay entre los clérigos de ya no solo los libros que se deben leer o no se deben leer para enseñar o no enseñar y demás, sino cómo ellos mismos, incluso hasta el personaje de Prisca en algún momento, tienen como una pequeña pérdida de fe en la institución, ¿no? Ya no en Dios, sino en la propia institución a la que pertenecen, ¿no? Y esto me parece maravilloso porque hay como siempre pequeños conflictos entre ellos, ¿no? ¿Pero te has dado cuenta este que ha dicho qué tal y qué cual, no? Y parece como que aparece ahí que no es, principal, pero está siempre, ¿no? Este tipo de debates están siempre, ¿no? Y esto me ha encantado. O sea, ya de por sí Matías y Arnaldo creo que son 2 de mis personajes favoritos dentro de la novela. Maravillosos hombres de Dios que se han dado a la naturaleza y a conectarse directamente con lo que es la vida.
Esto me ha parecido fascinante, ¿no? No sé, te lo juro, es una de las partes que más me ha gustado leer, ¿no? Todo el tema de cómo curaban a la gente, todas las remedios medicinales que se usaban, el cómo Matías investigaba y seguía investigando. Y esto esto sí que es un trabajo ingente, ¿no? De documentación, me refiero. De dónde has sacado toda esa información de la época? Pues fíjate, había muchos Arnaldos y muchos Matías en los archivos que yo me encontraba, ¿eh? También había disidentes de la iglesia, vamos a llamarlos así, que huían al bosque y esas frases que yo pongo de me encuentro más cerca de Dios entre los árboles, entre las bestias, que en el monasterio, pues claro que las había. Entonces esa controversia del ser humano que la hay en toda época a mí me fascina. Una beata como Prisca, pero que a la vez también duda de, ¿habrá Dios con todo lo mal que está, que yo percibo y que veo, ¿no? El benedictino también que huye al monte, el caballero de Santiago, que es ateo. Entonces, esas controversias, esas dudas, siempre digo que el siglo es la novela del pero. Es un caballero de Santiago, pero que no cree. Una beata, pero que es obligada a abandonar el monasterio y casarse, ¿no? Forzosamente. Entonces, bueno, pues es la novela de los peros que nos pasan a todos, ¿no? Esa disyuntiva, ese momento de pensar. Y además hay que pensar que estábamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, es decir, una sociedad hiperreligiosa donde todo se llevaba al extremo, todo era censurado por la religión y la mujer efectivamente no podía ejercer la medicina. Y aún así había esa figura de las amañadoras. Aquí en Asturias se llamaban así las amañadoras, que eran las mujeres que iban de pueblo en pueblo pues arreglando sus huesos, y también los hombres, pero también las mujeres en este caso hacían esa función de ayudar, pues eso, a gente lisiada o ayudar en el tratamiento de esas afecciones que tenían, ¿no? Con En las plantas y demás. curas, claro, sí, sí, sí. Claro. Entonces, eso existía, eso lo vi en los archivos y tenía que ponerlo, lógicamente. Fíjate, de hecho, todo este tema de las curanderas, ¿no? A lo largo de la historia y demás, la Iglesia al final se lo terminó llevando a la brujería, ¿no? Quiero decir, es que fijaros lo que hacen, ¿no? Es que esta gente está intentando hacer cosas que no está dentro de lo que ellas deberían poder hacer, ¿no? Y entonces es porque son brujas y están, metidas ahí con el diablo, ¿no? Y, sin embargo, es muy bonito que tú apenas nombras al diablo en este libro. Fíjate que hay, eh, tanta religión en él, porque hay tanta religión en este libro, y yo esperaba cuando metes la Inquisición y tal, digo: "Madre mía, aquí ya va a haber escabechina de algo", porque claro, la Inquisición como hizo así, ¿no? Como torrente de todo. Pero cómo está tan enfocado, ¿no? A lo que había en ese momento, ¿no? Que era el tema de los infieles, ¿no? Tú no eres un Eso es. converso de verdad, tú no eres de verdad un cristiano, ¿no? Que era lo que realmente le preocupaba a la Inquisición en un principio, ¿no? Y esto también me ha gustado, ¿no? Encontrarme al diablo como tal en los personajes, esto también me ha gustado. Claro. Sí, hay ideas del pasado que a veces nos llegan como clichés o como mitos. Mira, por ejemplo, esa convivencia pacífica en aquello del reino peninsular, pues era una convivencia pacífica un poco forzosa, un poco eso, forzada y, bueno, llevada un poco de aquella manera porque tenían, pues, eran estamentos que se tenían que entender a la fuerza. Me refiero al estamento cristiano, el musulmán y el judío, ¿no? Pero, por ejemplo, el delito de expulsión es curioso, pero el rito de expulsión lo que trataba era de combatir no al individuo, sino la práctica del judaísmo. Al principio lo que la Inquisición perseguía era aquel cristiano que profesaba la fe judía o bien el converso que no era un converso sincero, ¿no? Y después termina ese edicto de expulsión expulsando finalmente al judío cuando ya ve que esa contaminación, como alega la Inquisición, pues era posible y entonces que era muy perjudicial para los cristianos y para los nuevos cristianos y por lo tanto era mejor la expulsión del judío, ¿no? Pero en principio esa Inquisición perseguía el cumplimiento de una fe, no tanto al individuo, ¿no? Mientras se convirtiera. Por eso digo que todo tiene su perfil, todo tiene su connotación, no es tanto el diablo, sino, bueno, pues ese miedo a perder la fe, ¿no? Entonces, todo tiene sus matices. El delito de expulsión en sí mismo es un fenómeno muy interesante de ver y que tampoco surge de la nada. Ya llevábamos un par de siglos con muchas represalias contra el judío. En cuanto había una situación difícil, una guerra, unas malas cosechas, una epidemia o una crisis de gobierno,
lo primero que se hacía era quemar las aljamas o incendiar las sinagogas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el delito de expulsión no deja de ser un fenómeno en el que culmina todo ese afecto que había en realidad. Por eso digo que la convivencia armónica era ficticia, era obligada, era forzosa, pero en el fondo subyacía, sobre todo en la población cristiana, ese odio hacia el judío, ¿no? Nunca se olvidó en la población cristiana que los judíos eran los deicidas de Jesús, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre estaba ahí, entonces consideraban, remitiéndonos otra vez a la superstición, que cualquier hecho negativo que ellos estuvieran sufriendo se debía a la convivencia estrecha con los judíos, ¿no? Y por eso es un fenómeno también que es interesante de investigar. Lo que pasa que es el éxodo, en este caso judío, que yo pude comprobar. Claro, cuando se trata de poblaciones que quieren borrar toda huella del pasado, porque se tratan de ocultar en las montañas, ¿verdad? Y no levantar sospechas, pues es difícil encontrar el rastro realmente. Pero bueno, sí hay indicios que sí hablan de grupos de etnia judía en los picos de Europa, por elementos, ¿no? Que se han encontrado. Se han encontrado, por ejemplo, ánforas con la estrella de David, se encontraron unos rituales en lengua hebrea, que ni siquiera los que la dictaban sabían que estaban hablando en hebreo, ¿no? El apellido Sadia, que es lo que yo utilizo en el siglo, proviene de un talmudista de Toledo, de Joseph Al-Fayumi Saadia, y su estirpe es la que huye al norte y va a buscar refugio a los pueblos de montaña, los que no tenían iglesia normalmente, o iglesia tardía, y tuvieron durante siglos por cierta tranquilidad, ¿no? Y eso todavía, bueno, pues los descendientes de ellos pues arrastran ese apellido Sadia, que no lo perdieron, perdieron la doble A, así, apellido es Sadia sin más, y muchos de ellos ni siquiera conocen ese origen judío de su estirpe, ¿no? De su familia. ¿Cómo surge el título de la novela, Begoña? Por lo que te comentaba antes del cambio de época, ese paso de la edad media a la edad moderna, es un cambio temporal. Y después también hay una curiosidad que yo me encontraba siempre en los textos antiguos, que la verdad que me fascina, esas palabras que se han dejado de utilizar, pero que tienen tanto significado en ese contexto antiguo, ¿no? Que es entrar en el siglo o salir del siglo. Yo me lo encontraba recurrentemente en toda la documentación, sobre todo la eclesiástica, cuando se hablaba de que alguien entraba en religión, estaba en una orden religiosa o bien en el sacerdocio, se decía que dejaba el siglo, abandonaba el siglo para entrar en una orden que empezaba a regularle toda la vida y esa obediencia, ¿no? A lo que es la organización de la orden religiosa. Y cuando volvían a salir de la orden, que a veces se daba, como el caso de Prisca, pues era volver al siglo, ¿no? Entonces ese término siglo, en ese sentido, en el sentido de ser o no religioso, me gustó, poniéndolo también junto al otro del siglo de cambio temporal, ¿no? De cambio de siglo. Entonces me parecía que era el título perfecto para la novela. Y tengo una curiosidad sobre la obra, una obra que aparece en la novela que es Aguas Mansas. Mm. Sí. Eso es ficción. Es un título que existe, yo me lo encontré en los archivos, formaba parte de una serie de poesías de una anacoreta que aparecen en unas cuevas del norte de León. Y fíjate que hay otro título muy parecido en lengua francesa también de otra anacoreta. Entonces, bueno, me parecía que era perfecto, Aguas Mansas. El título venía a decir muy claramente lo que estas gentes buscaban, ¿no? La tranquilidad de ánimo, pues la fe, entonces ese encuentro con Dios, esa reflexión interna me parecía que era el título perfecto. Y entonces lo utilizo en la novela. Realmente la novela siempre está cargada de datos reales, cargada. Desde frases que yo he transcrito exactas a como las vi escritas, como me parecía que no se podía decir más bonito, y por ejemplo, títulos como ese libro, ¿no? También. Toda la biblioteca de Jonás, por ejemplo, toda la biblioteca es una biblioteca de la época y que pudiera tener un noble. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Las bibliotecas y los libros eran objetos de absoluto lujo y entonces una biblioteca grande podían ser 30 ejemplares, no más. Entonces, bueno, pues todo eso también hay que ceñirse a lo que realmente estaba ocurriendo y tenía que dar datos reales, ¿no? Eh, Tú has decidido adrede, bueno, hay veces que en las novelas históricas te encuentras al final la típica nota histórica para explicar un poco qué parte se ha ficcionado, qué parte es real. Tú en esta ocasión has optado por no hacerlo. ¿Lo has hecho adrede? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que sí. Y digo creo porque no estuve muy segura de hacerlo o no. Me movía ese afán de aprender. Yo decía, bueno, pues vamos a hacer un glosario, ¿no? Con todas los términos. Y al final dije, no. No. El lector que quiera introducirse más a fondo
bueno, pues o bien en términos o bien en temas que yo presente aquí en la novela, mm, que siga su camino, que lo busque. Ahí tenemos ahora mismo información más que suficiente y medios para poder acceder a ella, ¿no? Entonces no quise tampoco hacer un alegato histórico o formativo, no, quise entretener, realmente opté más por la parte de entretenimiento. Entonces no lo hice por ese motivo. Y fíjate que sí que cuando hay momentos históricos, claro que yo creo que son reconocibles, bueno, pues entiendo que por casi todo el mundo. No voy a decir por todo el mundo, porque habrá gente que no le guste la historia o que no, no haya indagado en estos siglos concretos o lo que sea, ¿no? Pero la llegada del emperador a España, Los dos. los comuneros, la rebelión de los comuneros, o sea, eso me pareció fascinante cuando llegué a las páginas en las que vi que te ibas a meter en la revolución de los comuneros. Dije: "Olé, mi Begoña, que nos va a contar aquí lo que ha pasado con los comuneros, qué bueno", ¿no? Y entonces me gustó muchísimo, además, cómo, se posicionaban los personajes, ¿no? De pronto ante esto, ¿no? Y cómo siempre, a pesar de que la rebelión de los comuneros no fue solo una cosa religiosa, ¿no? Como siempre, la religión ha estado ahí, ¿no? En todo el meollo histórico de España, siempre hemos tenido a la Iglesia y el concepto de, ya, ya, pero es que estos no, porque fíjate, no, no, pero estos sí, porque fíjate, ¿no? Siempre estaba, pues esto, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Que para eso está el dicho. Y siempre estaba ahí, ¿no? Y fíjate, yo nunca he tenido lo de los comuneros como algo tan relacionado con ello, y cuando vi cómo tú, tramabas todo esto, ¿no? Y enseñabas todo esto, me fascinó, porque dije: "Fíjate, estoy viendo ahora mismo una cosa completamente diferente de lo que yo tenía en mi cabeza", ¿no? De todo esto que había pasado, y me ha encantado. Mira, Marisa se ríe porque seguramente, ¿qué percepción tenías tú con esto, Marisa? Sí, sí, me pasa un poco como a ti y además es que me sorprendió la trama, yo no me la esperaba, la verdad, me pareció muy interesante, muy, porque contrarrestaba un poco las dos opiniones de una forma pues muy bien encardinada con toda la Sí. historia y tal, y claro, no, a mí me encantó, me sorprendió y sí, sí, muy bien, muy bien. Además es que Tenía que hacerlo, sí. a partir de los comuneros, o sea, a partir de esta parte de la trama, el libro empieza a, por lo menos a mí como lectora me ha pasado, ¿no? Empieza ya a tenerte en un vilo constante, quiero decir. O sea, esto ya no es, sí, es que mira, pasó esto en este convento y entonces esta historia y entonces este personaje va aquí o este personaje va allí o este tal. No, no, es que a partir de cuando esto ya se empieza a poner tenso de verdad, ¿no? En la zona, ya es tensión constante, o sea, ya no puedes dejar ahí un ya no hay un momento de respiro, ya todo lo que pasa es: "Dios mío, Dios mío". Yo estaba esta mañana terminando las últimas páginas y estaba diciendo: "Dios, ¿cómo va a acabar esto? ¿Cómo va a acabar esto?". O sea, tenía de verdad como una congoja porque, mm, estaba realmente enamorada ya de estos personajes, ¿no? Y me preocupaba realmente cómo iban a terminar sus historias en tu libro, ¿no? ¿Qué habrá hecho Begoña al final con esta pobre gente de aquí, de allí, del otro lado, no? Y la verdad es que tengo que reconocer que me ha gustado mucho el final y que esa última imagen que has creado, la última que no la vamos a desvelar porque la gente tiene que leer el libro, pero esa Ujú. última imagen que has creado para cerrar la última página, me ha parecido maravillosa. O sea, un final precioso, precioso, donde los haya, Me ¿no? ¿Qué te alegro, parece a ti, me alegro. Marisa? También lo mismo. Y la pregunta es, Begoña, ¿te costó acabar de escribir el Ahí libro? los finales siempre Sí, son conociéndote. difíciles. Sí, porque yo Bueno, también me enamoré de los personajes. Antes iba a decir que acostaba a los niños, me ponía a escribir en mi mesa de la cocina, que es mi lugar de escribir, y se me iban las horas y todo, y al día siguiente tenía que madrugar, me quedaban 3 horas de dormir para irme a trabajar al banco, pero fui tan feliz escribiendo esa novela, me enamoré de los personajes de tal manera que no quería que se acabaran nunca, pero había que dar final a aquello, ¿no? No, quizá pueda haber una segunda parte, pero había que dar un final a aquello. Y esa evolución, lo que tú comentas, es verdad que a partir del hecho del levantamiento de los comuneros, parece que todo se sucede ya de una forma trepidante, ¿verdad? Parece que todo se Todo. desencadena, es verdad. Y me parecía que también ese hecho histórico había que comentarlo. Toledo cumplió un papel destacado allí, los señores de Toledo también, por eso el padre de Prisca también entra ahí un poco a ser el protagonista. Y entonces encajaba perfectamente y sobre todo vuelvo otra vez a lo mismo, un tema histórico que contraponía
a la iglesia, había sacerdotes y eclesiásticos a favor y en contra, y a la nobleza a favor y en contra, a los campesinos a favor y en contra. Por lo tanto, eso, otra controversia más, ¿no? Otro fenómeno que lo que iba a hacer era poner a las personas enfrentadas y otras incluso, pues al contrario, pues, a favor del, del levantamiento de los comuneros, ¿no? Entonces, bueno, me Marisa, parecía también que era importante. Sí. tú como lectora, ¿crees que este es un libro? em, a mí no me ha parecido un libro normal, ¿eh? O sea, me refiero. O sea, hay libros que los lees y son mero entretenimiento, ¿vale? Y está genial, porque para eso también es la literatura, ¿no? Y para eso la disfrutamos. Pero tú no has tenido esta sensación, por lo menos yo la he tenido, ¿no? Como que Begoña te reta como lector todo el rato a que tengas, a que recapacites sobre la vida, sobre las personas, sobre la iglesia, sobre la bondad, sobre la venganza. O sea, pero no te dice que tengas que hacerlo, es que es lo que tú dices, ¿no? Te va poniendo en la tesitura, ¿no? Pero y te va contando y tú dices, jo, y entonces esto ahora, ¿no? Y entonces tú como lector le das como una vuelta de, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Sí, sí. Yo era lo que intentaba explicar antes de cómo Begoña lo que hace es te lanza la escena o te lanza el personaje y luego sigue madurando en tu cabeza, porque yo lo que siento y la mejor manera de describirlo es que noto que ella escribe en mi cabeza. Y por eso decía antes que luego, claro, el escribir en cada cabeza de cada uno depende de las experiencias de cada uno. Si nos ponemos cuatro o cinco, sacaríamos conclusiones diferentes, porque ella lanza el testigo y a ver qué haces tú. Bueno, es más, no solo tengo la sensación de que todo esto ocurre durante la lectura de la novela, sino que yo me la he leído este fin de semana otra vez para poder estar hoy aquí con un poco más de soltura y acordándome de los personajes y tal, que es que yo me acuesto y me levanto y con recordando y siguen evolucionando los personajes en mi cabeza. Es que a mí me parece magistral eso, nunca me había pasado como una novela como con esta. La verdad que yo creo que es un ejemplo, es de estudio, Begoña, es de estudio. ¿Verdad? Es Es de que estudio, sí. sí. Sí, voy a tener que reflexionar un poco más sobre lo que realmente hago. Yo creo que lo definiría así, que es cinematográfico, sí. No sabía explicarte, Marisa, de verdad. ¿No? Que eso, que creo Sí, imágenes lo y que explicas, quiero que sí. pasemos de escena, ¿no? Ya, Una pero no escena es tras que sea otra. solo cine cinematográfico, porque mira, yo soy guionista, ¿vale? Yo sí aprendí a escribir para el cine, para imágenes, ¿no? Y hay formas y formas de escribir, o sea, aunque escribas en imagen y estés intentando plasmar una escena, pero es que tus imágenes no solo son una escena, es que son muchas veces alegatos filosóficos, o sea, es que directamente estás planteando una cosa en la escena que dices, ostras, es que yo esto a lo mejor como persona nunca me lo había planteado. Es una provocadora. Es una provocadora, efectivamente, Sí, una sí, provocadora del intelecto, ¿no? Ya no es sí, estoy sí. creando una imagen, es que te estoy provocando Sí, a sí, ti, sí. ¿no? Como lector y a tu capacidad intelectual y a tu capacidad de preguntarte cosas y a tu capacidad de razonar sobre lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Esto creo que no me había pasado desde hace, mira, siglos. Sí. Mira qué bien. Sí, sí, Pues es verdad. La verdad que justamente eso sí, sí. es lo que yo quería conseguir. Así Pues que es me das una maravilloso alegría, porque lo Monse. has conseguido muy bien. O sea, ya te digo, yo estoy fascinada con tu libro porque hacía tanto que no leía algo así. O sea, porque cuando quiero leer algo así, cojo directamente libros de filosofía, Bueno, ¿vale? Me meto con bueno, claro. Aristóteles, me meto con Nietzsche, me meto con quien sea, ¿no? Y digo, venga, pues vamos a darle una vuelta aquí al ser humano, ¿sabes? Pero no en una Claro. novela, así, de esta forma. Y esto sí me ha pasado con tu novela y es que me quedaba alucinada. Claro, pues yo solamente he recogido el testigo de aquellos antiguos, de aquellas gentes antiguas de la época que escribían mucho de lo que aparece en el siglo. Esas reflexiones, por ejemplo, de Matías, esas poesías, esos textos que él relata de esa forma tan bellísima, son exactos, bueno, casi exactos a los que yo me encontraba en los archivos. Yo los retoco un poco, pero esa sensibilidad también los antiguos la tenían, entonces claro, es maravillosa. Yo la presento ahora en la novela del siglo y que te llegue a ti, porque realmente tienen mucho de ellos, pues me encanta que sea así. Lo maravilloso es que tú lo hayas sabido captar y lo hayas transmitido también al lector y provocado más allá de la pura lectura de la novela. Total, Insisto, a mí me sigue rondando la cabeza. total. Me Sí, alegro mucho. sí, De eso se trataba, de conmover, al final, de sí, conmover y de sí. emocionar. No tiene otra Objetivo finalidad en la cumplido sin novela. duda. Sí, de hecho, hay Me alegro mucho. momentos
estremecedores para mí, ¿no? Marisa, bueno, imagino para ti también, ¿no? O sea, yo hay momentos en el hospital con Prisca que se Ya, te ya. parte el alma, Sí, 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 sí. el momento Jonás de niño, ese Sí, señor sí. Estevo al que quieres matar directamente cuando estás leyendo esas páginas y diciendo: "¿Cómo puede ser esto?". No sé, es que tiene grandísimos momentos, pero, incluso fíjate que me han gustado mucho los momentos en los que Jonás observa a su mujer y la analiza, ¿no? Sí, sí. Analiza a su mujer, fíjate que apenas tiene relación con ella, pero se pasa el día analizándola, observándola, eh, viendo si realmente ella es lo que él piensa que es, o es más, o es menos, ¿no? Y esto me encanta como lo has contado, porque al final se da en comidas que parece que no está pasando nada, ¿no? Estamos aquí todos comiendo, hablando de no sé qué, ¿no? Y parece que no está pasando nada, ¿no? Y realmente el personaje está haciendo este estudio psicológico de su mujer, ¿no? Y esto me ha encantado también, o sea, cómo un personaje analiza a otro personaje. Ujú. Claro. Él empieza a descubrir que tiene como esposa a alguien que le parece diferente, ¿verdad? Y empieza ya a descubrirla y se lleva la gran sorpresa de que es mucho más de lo que parece, ¿verdad? Y empieza a admirarla. Porque al fin y al cabo lo que Jonás hace es finalmente envidiar esa seguridad de ánimo, esa confianza en Dios que tiene su mujer, claro, que la ha perdido. Es fascinante, de verdad. Oye, yo como lectora, y ya sabes que te lo digo de vez en cuando, eh, te digo muchas veces que, claro, que deberías de continuar escribiendo porque estamos esperando a seguir disfrutando de tus letras. Y antes dijiste dos palabras mágicas que no sé si te escaparon o... Segunda parte, ¿a que sí? Esas. Ya, Dijo segunda parte. ¿Qué quisiste decir, lo dije. Begoña? Lo dijo, ahora ya no puede escapar. Pues fíjate, estoy inmersa ahora mismo en una novela del siglo XIX. Mi antepasado, el pastor este de Cabras, me llevó a un siglo que yo, bueno, pues no tenía especial atracción por él. Yo me iba mucho más atrás, pero también es súper convulso, ese trienio liberal que rompe con toda aquella sociedad que después se ha batido de nuevo por el absolutismo. Entonces es lo mismo, otra controversia, otras personas debatiéndose, ¿no? Entre lo que tenían que hacer y lo que debían hacer. Entonces me atrae tanto que, bueno, que ahora estoy eso, investigando a fondo el siglo XIX y estoy en ello, estoy en una novela del siglo XIX. Pero ahora que hablo con vosotras del siglo, debió escapárseme, sí, sin pensar mucho, que quizá pueda haber una segunda parte, sí. Quizá los Qué Guau. personajes bueno. pueden dar un poco más de sí. Sí. Y Qué nosotras, alegría. Marisa, aquí las dos frotándonos las manos, diciendo: "Venga, venga, otra, 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 otra". Sí, 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 sí. Pues muy bien. Una maravilla sería, la verdad. Sí, sí, yo quedaría esperando Y por ella. mira, eso que Bueno, pues yo le voy a enseñar a los espectadores, el grosor. A mí Begoña, cuando le dije: Efectivamente. "Voy a empezar a leerme tu libro para que hagamos el programa y tal", me dijo: "Ah, muy bien, te va a venir genial en esta época, mantita y no sé qué, y sofá". Y yo dije: "¿Por qué me dirá eso?", ¿sabes? Claro, pues yo cuando vi llegar el libro dije: "Guau". 800 páginas en canal, como dice el editor. sí, sí. Totalmente, De las avena, colecciones. Sin avena. glosario, sin palabras, sin páginas de glosario, ni bibliografía, ni nada. O sea, es todo, Mm, son todas Una las cosa que me ha 700 gustado Efectivamente. mucho de tu libro es que no está lleno de, notas. notas a pie de página, sí. Porque me pasa mucho cuando lees un libro que tiene que ver con novela histórica o tal, que parece que el autor necesita constantemente estar explicándote, ¿no?, lo que está contando. Y entonces es como: "Sí, pero esto viene de", y te pum, nota, ¿no? Nota, 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 nota. Y hay algunos que tienen una cantidad de notas tan exageradas que es como: "Mira, es que me estás sacando de la propia trama", ¿no? O sea, si tengo que estar, recurriendo a la nota todo el rato, al final me salgo de la trama, ¿no? Y me ha encantado que esto no lo hagas. Y yo creo que es un poco por lo que has contado antes, ¿no? De el que quiere información que la busque, ¿no? Y al final Sí. esto favorece. ¿A ti qué te parece, Marisa? ¿A ti te ha favorecido la lectura? A mí me la ha favorecido. Cuando he tenido que buscar algo, lo he buscado. Sí, 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 sí. Yo también, sí, sí. Y no, y Y pienso a que mí además es me una ha novela encantado, me que provoca. lo exige. Perdona, ¿Perdón? Marisa, que yo creo que es una novela que exige atención porque cada palabra está medida, los diálogos contribuyen mucho a llevar el hilo de todo y lo que comentabais, yo creo que cualquier nota al pie lo que iba a hacer era parar
el ritmo y va a perjudicar la fluidez de las lecturas. Y creo que es una novela que exige especial atención, sí. Sin duda. Pues nada, una alegría saber, jo, qué alegre me acabo de llevar, no pienso ya en otra Bueno. cosa. Ya no sé ni qué preguntar. Mis hijos han crecido y entonces ahora me dejan más libros. Sí. Ya me estaba acordando ahora, por ejemplo, hablando de la documentación y documentarnos y de ceñirnos a la historia, pero no cargar excesivamente las cintas en cuanto a referencias bibliográficas y notas al pie. Me estaba acordando ahora de la descripción, por ejemplo, del palacio donde se cría Prisca, en Toledo, ¿no? Yo quería también poner en contraste aquella Asturias linajuda, una Asturias donde no había ninguna duda de linaje libre de mácula y de infección con el hereje, pero muy pobre, ¿no? Y después, en contrapunto, estaba Toledo, pues una sede central llena de opulencia, de riqueza, de nobleza, donde sí había mucha confluencia de otras razas. Y, y me acuerdo que lo que utilicé para la descripción del palacio fue un expediente de un yacimiento arqueológico que por entonces, cuando estaba yo en esos capítulos, aparece en Toledo. Y entonces me ciño a lo que los arqueólogos definían de cómo se estructuraba el patio de aquellas casas, las dependencias, los diversos pisos. Y me atrajo tanto conocer cómo era un palacio en el barrio alto de Toledo, la zona noble de Toledo, que digo, es el perfecto para Prisca, que me ceñí exclusivamente a aquel expediente, por ejemplo, en concreto, ¿no? Con sus paredes achaplanadas de la fuente y sus baldosines y sus toldos. Entonces, bueno, todo eso yo lo sabía, todo eso me llevó tiempo investigarlo, pero finalmente la novela se traduce en una página para un poco invitar al lector a que entre en el palacio, pero poco más, es que no se trata tampoco de llenarlo de datos y de información. Por No, eso se porque trata de... tampoco abusas de eso. Durante el libro, no creo que haya, momentos de descripciones de los espacios demasiado elaboradas. No sé, siempre te haces una idea general del sitio en el que estás, porque eliges muy bien las palabras, entonces se sabe perfectamente si estás entrando en un sitio luminoso, oscuro, tosco, muy adornado, muy poco adornado. O sea, todo eso está, ¿no? Pero sin entrar, ¿no? Es que había aquí justo un no sé qué, ¿no? A mí tampoco me era necesario, ¿no? Yo creo que al final los escenarios están para transmitir también emociones, ¿no? Y yo creo que al final eso lo consigues muy bien, ¿no? El cómo cuando entras en un sitio, no sé, hay momentos en Asturias que dices, ostras, esta Asturias qué dura era, ¿no? Que tú ahora vas de vacaciones a Asturias y dices, jolín, eh, es Eso otra sí. cosa completamente diferente, ¿no? Es una Asturias muy dura, ¿no? Muy pobre también en algunos casos y demás, pero no te has recreado, ¿sabes? No te has recreado en esas cosas, ¿no? Y yo creo que tampoco era necesario, no sé qué opinaría Marisa en ese sentido. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. No, no, yo te veo muy ajustada todo al objetivo que tenías emocional. Sí, no, no. Efectivamente, no veo que hayas abusado De nada. de nada. No, no. Es que estoy intentando recordar ahora cosas que sí que es verdad que tuve emociones fuertes, que notas el oscurantismo, pero no has. Es que no has entrado al detalle tampoco. Y mira tú lo que nos hemos montado en la cabeza, Monse, que tampoco contó con detalle lo que hacía Estebo, ¿eh? No. ¿Te das cuenta? Pero es Y que si yo no, bueno, creo, ahí está la gracia. Es que al sí, final ella sí, lo que hace es que te planta la semilla y deja que tú imagines. Y entonces sí, ahí es sí, donde sí, el sí, lector sí. muere, ¿no? Porque claro, cada cabeza se pone a darle vueltas a, Dios mío, esto qué ha pasado, Dios mío, esto qué ha pasado, ¿no? Es como cuando el suceso, no me voy a acordar del nombre del personaje exactamente, pero hay un personaje que tartamudea, ¿no? Que es el que está en el hospital con Prisca y, con esta niña pequeñita que hay de 6 años y tal, la va a buscar cuando parece ser que se pierde y todo esto, ¿no? Y el detalle, ¿no? De, que le dicen, unos personajes que se encuentran por el camino: "Ah, justo ayer escuchamos esta campanita de la mula", ¿no? Es que es solo un detalle, o sea, es que no es nada, ¿no? Pero es que tú Ya te escuchas estás dando eso cuenta. y tú como lector ya estás diciendo: "Ostras, aquí ha pasado, aquí esto ya viene de otra cosa".
como que ella te deja hilar, ¿no? Que esto es muy bonito porque nos tratas a los lectores como adultos. Y ahora hay como una tendencia, no sé si buena o mala, para mí no muy buena, en el sentido de que parece ser que al lector hay que darle todo mascado y que hay que decirle todo en las novelas, ¿no? Y expresarle absolutamente todo lo que pasa y lo que no pasa, ¿no? Y que parece que no dejan al lector ese espacio que tú sí que dejas para que imaginemos, para que nosotros mismos atemos cabos, para que nosotros mismos digamos: "Ostras, es que ha pasado esto", o a lo mejor en la novela histórica es una novela que se presta más también a esto, ¿no? O, por ejemplo, las novelas de misterio. Pero hay otros muchos géneros donde, de verdad, yo leo y digo: "Jolín, si es que es como una novela escrita para más adolescentes, ¿no?, que para adultos". Y a lo mejor no es esa la intención del escritor, ¿no? Que esté escrita, relativamente para adolescentes, pero sí como que está como demasiado todo hecho, ¿no? No te dejan imaginar a ti, ¿no? No te dejan hacer a ti, no te dejan participar de la lectura. Y yo creo que esto es lo que Marisa hablaba al principio, ¿no? El cómo tú has ido escribiendo en nuestras cabezas lo que tiene que ser la historia, pero nosotros mismos hemos ido encajando, ¿no? Las piezas, ¿no? Marisa, te ha pasado, ¿no? Sí, Este sí, es el sí, sí, tema. sí, sí. Sí, Esto es sí. esto es maestría, ¿eh? Y esto en una primera novela. Es que yo no quiero saber lo que va a venir después de la mano de Bueno, Begoña. O sea, esto va a ser fascinante seguir su carrera. Gracias, sientes gracias. mucha Sí, sí. presión, Bueno, Claudia. estoy fascinada con vosotras. ¿Ah, sí? Dices. Sí, sí, con vuestra opinión. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando se escribe por auténtico disfrute personal, pues escribir siempre. Otra cosa es que después guste el resultado a los lectores, ¿eh? Pero bueno, realmente el siglo es un trabajo de fondo muy tranquilo, siempre se lo comento a Marisa, no tuve ninguna pretensión de publicar nada, porque eso creo que también se nota, no hay prisas, no hay episodios resueltos de cualquier manera. Me recreé absolutamente en cada episodio, si no me gustaba lo volví a retocar. Estamos hablando de trabajo de años y años y años, cuando por las noches, como digo, acostaba a mis hijos, me ponía a escribir. Me encantaba, es mi disfrute personal, porque quería poner en el papel lo que me encontraba en los archivos cuando iba a investigar, ¿no? Y había tantos elementos que poner. Ahora me acabas de recordar el personaje que tartamudeaba, efectivamente, es una masa coral de voces diferentes, de personalidades diferentes, todas aportaban algo a aquella sociedad, no dejaba de ser una sociedad interdependiente, porque todos necesitaban a todos, ¿no? Entonces, eso también lo quería reflejar en la novela. Fíjate, todos los estamentos sociales de aquel siglo XV y XVI, y todos se necesitaban unos a otros, ¿no? Los vasallos a los señores, señor a su vez a la plebe, la religión lo mismo. Entonces, me parece que todo es una un bonito mosaico de humanidad, ¿no? Que me gustaba reflejar. Y aparte de nuestras opiniones maravillosas que te estás llevando hoy, que dices que estás encantada, ¿qué te Encantada de la vida. has llevado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué feedback te han dado los lectores de tu libro? Bueno, yo creo que las opiniones son positivas, ¿eh? Son, por lo menos las que me transmiten a mí son positivas y se llevan esa sorpresa de encontrarse ante un libro extenso, pero a la vez dinámico a la hora de leerlo. Entonces, al principio hay un cierto reparo por afrontar esta lectura tan larga como parece, pero después yo creo que la lectura no se hace tan larga. Yo no sé lo que has tardado tú en leerlo, Monse, y tú, Marisa, por segunda vez, pero no lleva tanto tiempo como parece, ¿no? No, Porque, no bueno, lleva tanto tiempo. Ya te digo que yo lo he tenido que compaginar con mucho trabajo que he tenido, y he tenido que ir cogiendo ratitos, pero me ha gustado mucho porque me ha recordado a mi época de estudiante, que también tenía como muchas cosas que leer y que hacer, ¿no? Todo el rato, y tenías un libro por ahí que te tenía enganchado, ¿no? Y entonces aprovechabas el ratito del desayuno en el instituto o el ratito de, ¿no? Que sí, venga, pues aunque sean 20 páginas, lo que me dé tiempo, ¿no? Y ahí voy avanzando. Y a mí lo que me daba miedo era no llegar, ¿no? Porque yo lo digo siempre, y yo nunca hago un programa con nadie ni hago una entrevista con nadie sin saber de lo que estoy hablando. O sea, eso me parece una barbaridad y me parece una falta de respeto absoluta hacia la persona que va a venir. Entonces, sí o sí tenía que acabar el libro, lo tenía que acabar. Y ayer me faltaban 200 páginas. ¿qué me Ayer. dices? ¿Sí? Ayer me faltaban Pues te lo has 200 devorado. páginas. Pero es que Sí, esta sí. mañana he dicho,
de esta mañana no pasa. O sea, esta mañana es que yo me acabo el siglo como que me llamo Monse, ¿sabes? Digo, porque esta tarde tengo el programa y me lo acabo. Y efectivamente, ha llegado mi marido de trabajar y me dice: "¿Estás ahí?". Me quedan 6 páginas, déjame tranquilo. Me quedan 6 páginas. Digo: "Ahora comemos y lo que te quieras". Digo: "Pero primero me acabo el libro", ¿sabes? Y Pues te lo agradezco fenomenal. un montón, Monse. Muchas No, gracias no me tienes que agradecer nada. Ya te por dije el terminar la otro día, lectura. gracias a ti por escribirlo, porque es maravilloso poder leer un libro así. Entonces, gracias a ti por escribirlo. ¿Qué sería de nosotros lectores, verdad, Marisa, si no hubiera escritores como Begoña que nos dan estas joyas, ¿no? Para leer. Y estas sorpresas, sí, sí. Maravillosas. Mira, yo te voy a hacer Sí. una pregunta porque, claro, en nuestro programa a veces no solo lo ven lectores, ¿no? Y en la asociación sabes que también tenemos escritores. Bueno, nuestra asociación, Marisa, es así rara y entonces tenemos escritores y lectores todos juntos ahí, ¿no? Y, ¿qué le dirías tú a una persona que se quiere enfrentar? Bueno, porque este libro es muy, muy histórico, ¿no? Pero bueno, hay gente que quiere introducir datos históricos de pronto en una novela, aunque no sea rigurosamente histórica, quiero decir, aunque sea una ficción englobada en un siglo concreto o en lo que sea, ¿no? Pero como tú eres investigadora como tal, ¿no? Que te has metido muy a saco en archivos, incluso investigación de campo, etcétera. ¿Qué consejo tú le darías a un escritor que se enfrenta, ¿no? A decir, bueno, pues si te vas a escribir una novela histórica, te aconsejo que empieces por aquí o vayas por allá, o aquí a lo mejor puedes encontrar muy buena información, si hay bases de datos concretos, o no sé qué podrías ayudar a los escritores en este sentido. Bueno, claro, es una novela histórica. Lógicamente tiene que tener un conocimiento de la historia y del tema que va a tratar o de la época que va a tratar. Yo consulto las fuentes primarias dentro de mis posibilidades, que son las primeras, y después están las fuentes secundarias, que es la bibliografía, lo que han escrito otros acerca de esa documentación antigua, ¿no? Bueno, pues una persona que no le gusta acceder a los archivos directamente o que tenga dificultad en acceder a ellos, pues hay mucha bibliografía muy extensa sobre los diversos temas que vaya a tratar. Leer, 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 informarse y estudiar muchísimo. Muchísimo. Y una vez que sabe mucho de ese tema o que cree que pueda saber ya y que tiene ya un fondo profundo del tema, ponerse a trabajar con la ficción. Pero el trabajo de la ficción es un trabajo en sí mismo, diferente. Sí, sí, Entonces, totalmente. sí, entonces yo vamos, en este caso le recomendaría siempre formación, formación en talleres, en cursos de aprendizaje de, de escritura. Hasta hace poco formé parte de la junta directiva de una asociación de escritores noveles de España, que lo que hacíamos era siempre instar a la enseñanza y por un lado, que los enseñantes vinieran a nuestra asociación a impartir clases y por otro lado, que los socios se sumaran a esos talleres y cursos sí, constantemente, la formación y la preparación. Sí, lógicamente, yo siempre digo que este objeto es un objeto que merece, ya que bueno, es tratado por un editor, es un objeto que, por lo tanto el editor merece un mínimo de calidad, ¿no? Y esa calidad solamente puede ser del trabajo a fondo, con formación y después con una preparación del tema histórico. Se trata de una novela histórica, que también tiene que ser así. Conocimiento de la historia profundo y después un trabajo en la narrativa, también importante. Sí. Bueno, Marisa, ¿qué más quieres preguntarla ahora que la tenemos aquí? Bueno, la verdad es que con tanto nivel que tienes a la hora de escribir y yo me pregunto, Begoña, tú cuando en tus ratos libres decides voy a leer algo, ¿qué lees? Mm. Ahora te dice, Claro, Megan leer, Maxwell. sí, fíjate, acabo de terminar, hace 2 días terminé Misericordia, que es una novela que había dejado aparcada para una investigación, me tuve que ceñir a la documentación que me traía en diapositivas y después la retomé ahora hace poco, tenía mucha ganas de volver a retomarla, me encanta, Galdós me encanta. Galdós, yo siempre digo que si, y siempre se dice que si desapareciera toda la información, todos los archivos del siglo XIX de España, manteniendo la obra literaria de Galdós, conoceríamos perfectamente qué pasó en el siglo XIX y con total rigor histórico, porque es así, él hace un retrato de aquella época que a mí me fascina y sobre todo de cada personaje, es maravilloso, cómo lo relata, cómo son esos diálogos con el lenguaje de la época, a mí me gusta mucho Galdós. Delibes, la parte que tiene de conocimiento de la naturaleza, esa conexión especial que tiene con el mundo natural es la que me gusta. Creo que se nota mucho en el siglo. Mi amor por la naturaleza No, me casi, fascina. casi que Sí, por los no. libros y por casi que no, ¿no? No lo No, noté. no Pues sé, no. sí, los libros y la naturaleza creo que son
los dos objetos de culto en el siglo, ¿no? Y recuerdo la primera novela que me vino a la cabeza ahora, no sé, por la pregunta que me vas a hacer de la lectura, me acaba de venir a la cabeza mi primera obra, así un poco de lectura un poco más seria, cuando tendría yo mis 11 años, una cosa así, que fue Juana de Arco. Y casualmente, fíjate tú, un personaje del siglo XV también, y que muere en la Inquisición, ¿no? Ajusticiada por la Iglesia. Por entonces, bueno, ya ves, como siempre, realmente ahora pensando en ello, la historia es la que me gusta leer. Y sobre todo la documentación antigua y el ensayo. Claro, y el ensayo también. Sí, porque además el ensayo es una cosa que, parece que a veces hablas de literatura con la gente y el ensayo no forma parte. Para algunas personas es como el ensayo es como un libro de estudiar y no forma parte de la literatura cuando siempre ha sido un género literario más, ¿no? A mí, Claro, yo soy bastante amante de los ensayos, me gusta mucho leer, no solo cosas históricas, a mí me gusta mucho la filosofía, por ejemplo, y tiro mucho de libros de este tipo. Y a mí me parece fascinante ver el pensamiento de otras personas en otros siglos, ¿no? Y comparar con cómo ahora, por ejemplo, pensamos nosotros, etcétera. Sin embargo, es verdad que es un género que hay gente que lo adora, pero luego hay mucha gente que ni siquiera lo tiene en cuenta como género. sí, sí, es verdad. Bueno, quizá porque sea no sé, un género menor, que quizá tenga un menor número de lectores o que se circunscriba al ámbito académico, universitario, es A verdad. lo mejor más Sí, porque por el tema académico, pero porque tenga menos lectores no, ¿eh? Porque el otro día vimos un informe que venía de unas bibliotecas y demás, y el ensayo es una de las cosas que más compra la gente. Entonces claro. dices: Claro, es muy interesante. Terminé hace un mes uno que me gustó mucho. Es como estoy haciendo prospección eh, de literatura del siglo XIX por la novela que estoy escribiendo, cayó en mis manos un ensayo que se titula A matar a la madre patria, ¿no? Es apasionante, me encanta, de J. L. Martínez. Y habla de aquella Nueva España que estaba intentando separarse de la madre patria que era España con aquel virreinato. Y lo mismo, es una época a principios del siglo XIX, una época también fascinante donde los hispanos, los españoles de origen español y sus hijos, que eran los nacidos de allí, tenían esa disyuntiva, ¿no? Esa duda de qué hacemos, nos separamos de nuestros orígenes o realmente ya merece la pena pues, apoyar al sublevado aquí en Nueva España, ¿no? Entonces, esa lucha que hubo generacional, que los padres, los antiguos, embarcaron y se volvieron a España y sus hijos, los criollos, lucharon contra el reinato español, ¿no? Por la liberación y la libertad de una nueva nación que nacía en ese momento, que era México. Bueno, pues eso es precioso de ver, ¿no? Esas dudas que había y al final esos problemas sentimentales y de relaciones personales, porque al fin y al cabo todo se traduce después en esos problemas personales entre las familias, ¿no? Separadas por esas situaciones históricas. Entonces, mira, pues otro ensayo que fue una delicia leer. Sí. "Qué guay". ¿Y nos ha contado ya la trama de su nueva novela? Pues un poquito sí, sí, un poquito sí. Una mujer protagonista, claro, una mujer también que va a pasar por sus problemas y un incipiente movimiento feminista ahí en Inglaterra, porque los ámbitos donde van a tener lugar en España durante el periodo Uy, algo te ha de... pasado con el micro, Begoña. Sí, me ha caído. Me ha caído. Pues serían esos tres ámbitos: Inglaterra, España y Nueva España. Entonces, en esos tres lugares va a participar la protagonista en diversos momentos y, bueno, va un poco a desempeñar ese papel de mujer que intenta ser liberal y, bueno, va a ser interesante. Quedamos a la espera, ¿eh? Hombre, hombre, ya nos vas avisando de cómo la vas llevando, ¿sabes? Porque claro, escribir este tipo de libros siempre lleva un tiempo. Hay veces que la gente dice, no, es que ya quiero nueva novela de este escritor ya, pero es que escribir depende de qué, lleva años, ¿no? En este caso, fíjate, el siglo, ¿cuánto de tiempo te ha llevado escribirlo? Parece que luego la distancia de tiempo, empecé a escribirlo en una época y terminé 10 años después, puede ser 10 años después. Pues tú como Realmente la novela Tolkien. estaba.
guardada ya, estaba ya escribiendo nuevas cosas cuando el editor Cristian Velasco pues se interesó en ella y la sacamos y se publicó, pero realmente es un trabajo, bueno, sí, lo que te digo siempre, sin una previsión ni ningún proyecto, por lo menos a corto plazo de publicación. Es más una recreación personal y sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siéndolo. Yo me planteo cualquier novela que escribo, cualquier escritura que yo hago, sigue teniendo esa primera pretensión. Primero, escribir algo que me interese a mí, de forma que a mí me guste, y si lo veo con el nivel suficiente, quizás se lo dé a leer a un editor, pero antes no. Entonces no tengo fecha ni tengo plazos. Bueno, eres muy exigente contigo misma entonces, ¿no? Es que debe serlo, debe serlo. Yo pienso que sí, cualquier trabajo, tanto para el público como para un editor, con la competencia que hay, lo mínimo que hay que hacer es presentar un trabajo con unos mínimos de calidad para que el lector se fije en él, no cabe duda. Entonces, por eso es lo que siempre recomiendo, un trabajo de mucha calidad, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien. Es un grandísimo consejo, porque es verdad que a veces lee uno libros que parece que se han quedado en el primer borrador, ¿no? Y está muy Sí, bien. La autoexigencia está muy bien. Marisa se ríe, ¿te ha pasado sí. o no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, yo estoy participando en jurados de novela Ujú. y claro, ahí estás viendo, pues muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues hay gente que no es tanto autoexigente y es lo que pasa después, ¿no? Novelas sin trabajar, con descuidos propios de, no sé, de gente que no presta atención hasta ni a lo que escribe. Y entonces, claro, cuando te encuentras gente que lo trabaja todo tanto y tan bien y que, pues claro, es una maravilla, es una Es una maravilla. maravilla, sí que es verdad. Y se agradece muchísimo. Como lectores, se agradece muchísimo, es Sí, sí. verdad. Bueno, pues no sé, ¿se te queda algo en el tintero, Marisa, que quieras decir? Vamos a ir acabando el programa. No sé si lo ya sabéis, pero llevamos aquí 1 hora y 22 minutos grabando. ¿A qué se os ha hecho cortito? Sí, sí, la verdad A mí, que desde sí. luego que sí, sí. Siempre pasa. Yo finalmente solamente quiero decir, bueno, muchas gracias por haberme llamado para participar de esta entrevista y solamente quiero remarcar que yo me llevo dos grandes sorpresas y muchas alegres hoy, que es el que hayas dicho que haces de forma natural lo que a mí me parece tan difícil dentro de la novela, que es esa lanzar para que nosotros luego formemos la historia en la cabeza, que te sale de forma natural, y otra que es la de que sigues escribiendo y que puede ser que haya dos. Puede Mm, ser que haya dos. ¿Eh? Puede ser, Marisa. Sí, La sí, me avisan en llevo esa nuevos sorpresas, alegría ¿eh? hoy. Nos quedamos con eso, nos quedamos con eso. Totalmente. Pues yo súper agradecida de esta conversación tan amena que hemos tenido con vosotras. He vuelto a rememorar aquellas mañanas en los archivos donde me tenían que tocar así en el hombro para decirme a las 3 de la tarde, señora, vamos a apagar la luz, se va a quedar usted sola, haga el favor de levantarse ya. Y porque he disfrutado muchísimo en esos archivos y después también escribiendo el libro. Así que si después esa satisfacción pasa al lector leyendo la novela, pues yo doblemente satisfecha. Muy feliz. Una gozada. Muy recomendadísima la lectura del siglo. Todos los que no la hayáis leído ya estáis perdiendo el tiempo. Tendría que ser vuestra próxima lectura. Os guste la novela histórica o no os guste la novela histórica, porque es que no es solo novela histórica, es una historia de personajes, es una historia súper emotiva. Vais a estar en tensión constante con muchos de los pasajes, entonces no tiene ya tanto que ver con que sea histórica o no, porque creo que trasciende el género y ya está. O sea, es un novelón que tendremos que tener en cuenta. No me extraña que te hayan dado el premio Dilo y espero que te den muchos más. Si todo lo que haces es así, maravilloso. Qué orgullo tenerte en nuestra Gracias. asociación, Begoña. No, el placer es mío, no sé, el placer es mío de participar con vosotros y de compartir con vosotros, al fin y al cabo, lo que uno hace. Así que fenomenal. Muchas gracias a ti. Marisa, a ti te dejo la despedida. Lo mismo. Ah. No, aquí no hay despedida, aquí habrá un continuará. Continuará en cuanto tengas otro libro. Sí, sí. Me apunto, aquí ya no espero que me invitéis, ya me apunto yo Te a... apuntas tú, ¿no? Bien, bien, eso es que te ha gustado la experiencia, así que Sí, fenomenal. sí, Estoy muy agradecida de que hayas venido, es una maravilla, la verdad.
cómo has planteado todas las preguntas, cómo has estrujado a Begoña ahí al máximo. Es una maravilla. Gracias. Estoy encantada, de verdad, estoy encantada. Así que pues nada, invitar a nuestros espectadores a que no se pierdan este y los próximos capítulos de Lectores al Micrófono. Como siempre, dando voz a la gente que lee, que es muy importante, no solo los que escribimos, sino también la gente que lee. Y bueno, pues que tengáis una feliz tarde ya vosotras y mil gracias, de verdad, compañeros. Gracias. Gracias Gracias a todos. vosotros. Adiós. Chao. Gracias. Adiós.